¿Todo bien? Ya vieron con la... Vieron con el doctor Constantino. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tuvieron con el doctor Constantino la primera clase que les explicó las pautas, es el titular de cátedra, así que es el que establece cuáles son las reglas. La primera clase generalmente es de él. Y arrancaron bolilla 1 y bolilla 2 con la doctora Rieta, ¿no? Así que ahora estarían con la bolilla 3 y la bolilla 4 lo van a hacer conmigo. Tenemos hoy y tenemos hasta el lunes que viene. Bolilla 3 y bolilla 4. La bolilla 3 son 2 bolillas en una, para que se den una idea. Es larguísima y tal vez es de las bolillas más difíciles que hay para comprender para quiénes. A ver, algunos de ustedes trabajarán en tribunales, algunos trabajarán en un estudio jurídico, pero la mayoría no ha tenido contacto con expedientes. ¿Estamos bien? ¿Es así? No tienen la experiencia que puede llegar a tener alguien que trabaja en tribunales, que cuando yo le pregunto algo, capaz que cierra los ojos y ve un escrito y me lo describe. Ustedes esa fotografía no la tienen, la mayoría. A mí me pasó, yo cuando cursé procesal hace 25, 30 años atrás, me hablaban de cosas y digo, ¿de qué me están hablando? Bueno. La unidad 3 es una unidad compleja, pero no es difícil. La primera parte de procesal, ya les habrá dicho el doctor Constantino, no es difícil. Es larga, pero no es tan difícil. La segunda parte es un poco más compleja por los procesos especiales y 3 veces más larga que la primera parte. ¿Vieron con el doctor Constantino qué es lo que van a ver en la primera parte? ¿O solamente vieron de cómo se va a distribuir las charlas, qué es lo que va a dar cada docente, fecha de examen, trabajo práctico? ¿Me lo pueden contestar por el chat? Porque lo estoy... Creo que dijo hasta bolilla 9, si es en cuanto 9. a la cantidad. Creo, si no escuché mal. Claro, correcto. En el Classroom hay un programa. Miren. Bien. Miren, 9, esto es muy simple. Hasta ustedes van a ver la bolilla 1. Parcial sería el 16 de octubre. Hasta la bolilla 9. Correcto. Bueno, lo que van a ver de la bolilla 1 a la bolilla 9, porque ustedes están leyendo y están estudiando a medida que vamos dando las clases de manera cronológica el programa. Pero para aquellos que son recursantes y para aquellos que ya tienen leída un poco la materia, lo que van a ver en esta primera parte, fíjense que a partir de la bolilla 4, que van a dar conmigo, ven demanda, con todas las circunstancias o vicisitudes que pueda haber en la demanda, traslado de la demanda, etc. La bolilla 5 ven contestación y todas las conductas que puede asumir el demandado una vez que es notificado de la demanda. Silencio, rebeldía, contestación de demanda, oposición de excepciones, reconvención. La bolilla 6 arranca con la parte general de prueba, 7 y 8 ven los medios de prueba específicamente, y en la 9 resoluciones judiciales. Están viendo un proceso, están viendo el artículo 18 de la Constitución Nacional, un debido proceso adjetivo, demanda, contestación, prueba, sentencia. Eso es lo que van a ver. Cuando ustedes estudien, van a ver desde que se inicia el proceso con la interposición de la demanda y toda la continuación del mismo. Por eso nosotros lo que apuntamos, siempre digo lo mismo, tal vez porque se lo he escuchado a gente más grande que yo, y además es una reflexión también mía, ¿no? Que procesal no es la materia más importante. No es la materia más importante. La materia más importante para ustedes es la que se van a dedicar cuando se reciban. El que haga penal va a ser penal, el que haga administrativo va a ser administrativo. Lo que tiene procesal es que es la más cotidiana. Y procesal, al ser la más cotidiana, que es la que tiene que estar arriba del escritorio, el código arriba del escritorio, lo que ustedes tienen que tener bien presente en la cabeza es el sistema. Porque en función de que ustedes conozcan el camino, pueden diagramar estrategias. Ustedes van a diagramar estrategias, ya sea que sean parte actora o parte demandada. Y una manera de diagramar bien un íter, un camino, para lograr
el objetivo que tienen ustedes es que conozcan el camino. Por eso es necesario que manejen bien esta materia, que es una materia base para otras, ¿no? Además, todas las normas de procedimiento recaen un poco sobre el proceso civil, sobre esta estructura, que es demanda, contestación, prueba, sentencia. En el área penal será acusación, defensa, prueba, sentencia. Entonces, la estructura es esta. Esto es lo que van a ver, ni más ni menos que esto. Bien. Dicho esta pequeñísima aclaración, que generalmente cuando yo doy la primera clase me lleva más o menos 1 hora, como tuvo el doctor Constantino, no voy a decir nada más que eso. ¿Leyeron ya el programa? ¿Lo han podido leer? ¿El programa de procesal? ¿Ya tienen bibliografía? Ahora estamos más acostumbrados a esto de la pandemia. El cuatrimestre pasado, pobre, en marzo, los chicos no tenían manera ni de conseguir programa, ni bibliografía, pero ustedes ya más o menos lo tienen. Bien, Sí. acá veo que me Sí. dicen que sí. Bueno, a ver. Juan Manuel Belliur, te estoy viendo acá. Sí, dime. Te hago una pregunta, Juan Manuel. ¿Me escuchás? Sí. Sí. Vos ya diste elementos de la actuación profesional, Sí, ¿no? sí. Bien. Si te fijas en procesal, no están las clásicas bolillas que estaban al principio, que era acción, pretensión, proceso. No vemos, porque eso quedó en elementos. ¿Cuánto hace que diste elementos? El cuatrimestre pasado. Bien. ¿Qué entendés por pretensión? Aquello que pretende la parte que inicia el proceso. Y aquello que le solicita a la otra parte, a la contraparte, porque todos los procesos tienen partes. Eso es lo que yo entiendo como pretensión. Que pretende obtener el interés alguno subjetivo. que le dé... Leonardo Rosas, que te veo ahí también, justo estás abajo mío. Leonardo, ¿qué podés colaborar con lo que dijo recién? Gracias, Juan Manuel. Con lo que dijo Juan Manuel. ¿Cuánto hace que diste elementos? Ya hace un rato. Yo soy más coetáneo con usted, doctor, que con mis compañeros. Está bien. Y maté 4-1 en la pandemia, no sé si cuenta o no, pero... Muy bien. ¿Qué entendés por pretensión? Pretensión es lo que la parte actora... Vamos a arrancar hablando la bolilla 3 de lo que... Perdón, sí. La pretensión es el derecho que quiere hacer valer la parte actora o el daño que pretende que sea resarcido. Y en el caso Emilio, ¿me escucha? ¿Puede ser el objeto del proceso? Ya está, Leonardo, gracias. Emilio. Sí. El objeto del proceso. ¿Quién dijo eso? Claudia Castro. Y también es la pretensión... Correcto, como es el objeto del proceso. Bien, Claudia. No. Emilio, ¿qué podés decir vos de la pretensión? Guíate por lo que dijo Claudia. Y es específicamente lo que el actor que se siente agraviado, se siente perjudicado con algún acto del demandado, es lo que plantea en la justicia para ver qué grado de respuesta tiene, para decirlo de otra forma. De cierta manera es el objeto del proceso, pero más o menos coincido con los compañeros que en realidad antes hablaron, ¿no? Profe. En realidad, fíjense que nosotros vamos a empezar a ver proceso acumulativo, y si ustedes leen a Palacio, proceso acumulativo es el proceso o aquel proceso que sirve para la satisfacción de 2 o más pretensiones. Y yo le estoy preguntando pretensiones y no es fácil definirlo, porque el tiempo pasa y nos olvidamos del concepto de pretensión. Profe, la Entonces nosotros pretensión tenemos que arrancar básicamente... refrescando un poquito esas cosas.
¿Quién habla? Yo, Leisa Hansen. El contenido de la voluntad petitoria. Bien, me gustó. Bien. A ver, Leisa, ¿qué decís? No, que es un acto Bien, María procesal Belén, por me el gusta lo cual que decís. una parte pretende hacer valer el derecho que tiene, mediante una tutela jurisdiccional. Sí. En realidad, me quedo con la primera parte que dijiste, es un acto procesal. Y esto es importante, chicos, no es un derecho. El derecho es la acción, que es un derecho constitucional. ¿Está? Ese es el derecho. Recuerden que hay una diferencia entre acción, pretensión y demanda. La acción es el derecho más vinculado con el derecho constitucional, decía Guas, dice Palacio, y el concepto procesal, lo que le interesa al derecho procesal, es el de pretensión. Mientras la acción es un derecho, que es el derecho de peticionar, la pretensión es una declaración de voluntad, es un acto. Aldo Bacre dice que la pretensión procesal la define como una declaración de voluntad en la que se solicita una actuación del órgano jurisdiccional frente a persona determinada y distinta del autor de la declaración. Y Guas, que es citado por Palacio, la define como el acto en cuya virtud se reclama ante un órgano judicial y frente a una persona distinta la resolución de un conflicto suscitado entre dicha persona y el autor de la reclamación. Es un acto. ¿Está? Bien. Si yo digo que el proceso acumulativo es, definido por Palacio también, un proceso que sirve para la satisfacción de dos o más pretensiones, estamos viendo lo siguiente. Nosotros cuando estudiamos elementos, generalmente lo que vemos es que A inicia una demanda contra B, esa demanda que es ese acto de inicio del proceso, contiene plasmada una pretensión y puede interponer la demanda porque la parte tiene acción, ¿se entiende? Entonces nosotros vemos que A inicia una demanda que contiene una pretensión contra B, ante C, que es el juez, y que da lugar a un proceso. Cuando ustedes estudien proceso acumulativo, van a ver que es un proceso, como dice Palacio, que sirve para la satisfacción de dos o más pretensiones. Pero tengan en cuenta lo presente. Estos elementos que vimos recién, actor, demandado, proceso, hay más de uno. ¿Está? Hay más de un sujeto en la misma posición de parte, hay más de una pretensión o hay más de un proceso. Hay más de un demandado. Van a ver estas características. Dos o más pretensiones. En realidad no se asusten porque van a ver que hay varios de estos elementos en ese mismo proceso. ¿Cuál es el sentido o el fundamento de la existencia de un proceso acumulativo? Que es la posibilidad de satisfacer dos o más pretensiones. Son dos los fundamentos. Que tienen que ver, uno, con un principio procesal, que sería... ¿El de economía procesal? Celeridad. Economía procesal me gusta. Celeridad dentro de economía procesal. Más que celeridad, porque celeridad es de economía procesal. Así que el principio sería economía procesal, que no haya un desgaste jurisdiccional, que yo tenga que iniciar tantos juicios como pretensiones quiera satisfacer. Punto 1. Y punto 2, que lo que se busca es que no haya sentencias contradictorias. Es evitar pronunciamientos contradictorios. Iván Pizarro, bien Iván, un amigo de la casa, Iván. ¿Cómo es? Evitar estas sentencias contradictorias, porque fíjense que si tenemos dos causas que están vinculadas o conectadas, y en una le dicen, este tiene razón, y en la otra dice, no, el que tiene razón es este, hay una contradicción. Hay pronunciamientos contradictorios, y esto es lo que se llama el strepitus fori, ¿no? O el escándalo jurídico que se produce ante sentencias contradictorias sobre un mismo proceso. Cuando ustedes arrancan a ver proceso acumulativo, lo primero que ven es el concepto y el fundamento, que es lo que acabamos de ver. Vimos el concepto que da Palacio y vimos los fundamentos. Economía procesal, evitar sentencias contradictorias. Y después empezamos a ver algunos supuestos. El primer supuesto que vemos es el de litis consortio. Nosotros dijimos recién que estamos acostumbrados
a ver un sujeto en la posición de actor, acostumbrados cuando estudiamos de los libros, a eso refiero, ¿no? Un sujeto en la posición de actor y un sujeto en la posición de demandado. Esta dualidad no se contradice con la idea que hay de litis consorcio. Litis consorcio es la existencia de más de un sujeto en la misma posición de parte. Bacre lo define como la relación jurídica procesal única, donde una pluralidad de sujetos que actúan como actores o demandados se encuentran relacionados por una o varias pretensiones conexas entre sí. Va a haber una clasificación, que es importante que ustedes sepan la clasificación. Esa clasificación, una de esas clasificaciones es muy importante, que generalmente es pregunta de parcial. Esa clasificación refiere, la primera clasificación que van a ver, a la posición de la parte, o a la cantidad de sujetos en cada posición de parte. Ese litisconsorcio puede ser activo, si hay muchos actores y un solo demandado; pasivo, si hay un solo actor y muchos demandados; o mixto, si hay varios actores y varios demandados. La segunda clasificación que ustedes tienen que tener en cuenta, la primera era en la posición de parte, ¿no? La segunda tiene que ver con el momento de la formación del litisconsorcio. Y eso puede ser originario, que es en el momento de la demanda, o sucesivo, que puede ser que se transforme con posterioridad en un litisconsorcio. Ya vamos a ver los distintos supuestos que hay. Y lo van a ver cuando hay un supuesto de integración de litis, o la intervención de un tercero, un supuesto de intervención voluntaria litis consorcial, por ejemplo, donde ese tercero asume la calidad de coactor o codemandado. Y después, la que es muy importante, tiene que ver a la clasificación que tendiente a la fuente o el origen del litisconsorcio, y tiene que ver con el litisconsorcio facultativo y el litisconsorcio necesario. El litisconsorcio facultativo, artículo 88 del Código Procesal Civil y Comercial; litisconsorcio facultativo, artículo 89. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre el litisconsorcio voluntario o facultativo y el necesario? El litisconsorcio necesario. El litisconsorcio necesario, su origen o fuente es que hay una disposición legal o de la propia relación jurídica que obliga a que estén todos. No se puede dictar una sentencia útil si no están todos los... O el voluntario reconoce su fuente u origen en la voluntad de la parte. Cada sujeto tiene de manera voluntaria, inician de manera conjunta o son demandados de manera conjunta, pero radica la fuente o el origen en la voluntad de las partes. ¿Se entendió? ¿Me dicen sí, no, más o menos? Sí, Sí, doctor. Uno es obligatorio, el otro, Bien, perfecto. el otro es voluntario a voluntad de las partes. Uno es necesario. El concepto es necesario. Yo dije obligatorio, pero técnicamente el concepto es necesario. Necesariamente tienen que estar todos, porque la ley así lo indica, o porque de la relación jurídica ello se percibe, porque si no, no se puede dictar una sentencia útil, y vamos a ver cuáles son los supuestos. Seguimos. Se corta, dice acá. Ahí. ¿Se corta? Sí, ¿Yo me corto? Sí, se nos cuelga. Sí, cada tanto. La explicación, pero se entendió más o menos el concepto de ambos. Bien. Tiene que haber una que tienen similitud. mala conexión. Bueno, mañana voy a ver si puedo dar clases desde otro dispositivo, que creo que tengo mejor recepción ahí. Lo que pasa es que acá los veo a todos, en el otro no tanto. ¿Quién me preguntaba algo? Decía que en la cantidad de causas tiene que haber una línea de similitud para poder fallar en todos. En la cantidad de causas, en un litis
No, pero no te Garganta confundas, la Emilio, no te confundas con... No, está bien, no te confundas con... No con atracción de fueros ni nada. La cantidad de causa, ¿eh? No escuché. No estoy hablando de eso, estoy hablando de acumulación. Digo, sí. Cuando vos hablas de cantidad de causa... Sí. Claro, pero para fallar y que no se produzcan las diferentes, como hablamos al principio, sentencias, y que haya una línea, me imagino, por lo que estuve escuchando recién, ¿no? Que las causas, no sé si la palabra es conectividad, porque eso no estaba hablando de un foro de atracción de causa. Pero si hay, vamos a suponer, no sé, 30 causas, 40 causas, para fallar en ese proceso acumulativo. No, pero eso es otra cosa, Emilio. Por ahí me estoy confundiendo en la pregunta. Está bien, pero el proceso acumulativo ese lo vamos a ver con posterioridad, que es acumulación de procesos. Vamos a ver acumulación de procesos. Acá, en el litis consorcio, lo que tenemos es un único proceso. Sí. Que hay varios sujetos en la condición de actor o demandado. ¿Está? Sí. ¿Algún ejemplo para poder entenderlo facultativo mejor? O necesario. Facultativo, artículo 88. Necesario. Ya venimos, ahora arrancamos con el litisconsorcio facultativo. ¿Está? Litisconsorcio facultativo, ¿cuál es el concepto? Se da cuando en el mismo proceso existen diversos sujetos en una misma posición de partes, actores, demandados o ambos, ejerciendo múltiples pretensiones conexas entre sí, sin que la ley o la naturaleza de la relación material los obligue a pleitear conjuntamente. Es decir, acá, vamos a poner un ejemplo. Una pareja de padres se encuentra separado. ¿Está? Tiene un chico de 21 años, soltero. Ese chico andando en bicicleta, lo puse creo que en el ejemplo el año pasado, porque me pasó en la vida real. Es embestido por un colectivo y fallece. ¿Qué pueden reclamar los padres? Hay ciertos rubros indemnizatorios que pueden reclamar, que es, por ejemplo, daño moral. Cada cual podría iniciar un proceso de daños de manera separada. La ley no exige que demanden de manera conjunta. Pero ellos voluntariamente se juntan e inician un proceso contra la empresa de colectivos y el chofer y la empresa de seguros. Ese es un supuesto de litisconsorcio facultativo. Fíjense que radica en el origen o en la fuente, que es la voluntad de la parte. Libremente las partes deciden iniciar un proceso. ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Tengo una consulta, ¿Y profe. por qué es? ¿Cómo hago para identificarlo? Fíjense, un segundito, ya estoy. Fíjense ustedes que en realidad en el consorcio, en el litisconsorcio facultativo, cada sujeto tiene una pretensión. Porque hay pluralidad de sujetos y pluralidad de pretensiones. Entonces, cada sujeto podría iniciar un proceso autónomo. ¿Se entiende? Pluralidad de sujetos, pluralidad de pretensiones. Cada sujeto puede hacer valer su pretensión o reclamar su pretensión en un proceso autónomo, pero por la aplicación del principio de economía procesal deciden juntarlo. O ya sea porque hay un solo sujeto que puede ir contra distintos. ¿Me siguen? Esa es la diferencia que radica con el litisconsorcio necesario. En el litisconsorcio necesario hay pluralidad de sujetos, pero una única pretensión. Una única pretensión. Por eso tienen que estar todos. Todos los que tienen que estar contra todos los que tienen que estar. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que estamos estudiando nosotros? Proceso acumulativo. Dijimos que el proceso acumulativo es el proceso que sirve para satisfacer dos o más pretensiones. A paso siguiente dijimos litisconsorcio necesario, facultativo, pluralidad de sujetos, pluralidad de pretensiones, un supuesto de proceso acumulativo. Pero en litisconsorcio necesario hay pluralidad de sujetos y una única pretensión. Por ende, no es un supuesto de proceso acumulativo, aunque lo estudiemos acá. ¿Se entendió?
ejemplo de litisconsorcio necesario. Yo celebro un contrato de locación, yo locador, con Lucila Lucero. Y hay una cláusula en el contrato de locación que prohíbe la sublocación. Pero Lucila Lucero no le da bolilla a esa cláusula y le subalquila a Alan Tarruel. Yo me anoticio una causal para rescindir el contrato, inicio la demanda de desalojo. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 1200 y pico? Que yo puedo iniciar la demanda de desalojo, pero necesariamente debo ir contra Lucila Lucero, que es a quien yo le alquilé, y contra Alan Tarruel. Ese es un supuesto de litisconsorcio necesario. Otro supuesto de litisconsorcio necesario lo vamos a ver, por ejemplo, en la segunda parte, cuando veamos tercería. El artículo 101 del Código Procesal, Civil y Comercial, establece que el tercero que inicie una tercería de dominio o de mejor derecho, deberá necesariamente iniciarla contra las partes principales del proceso donde se trabó el embargo. La tercería es un proceso en el cual un tercero puede iniciar una tercería de dominio si él entiende que tiene un derecho de propiedad sobre un bien embargado en otro proceso, o una tercería de mejor derecho si entiende que tiene una preferencia al cobro respecto de otro proceso. ¿tá? Si yo quiero iniciar cualquiera de esas dos tercerías, debo necesariamente iniciar la tercería contra todas las partes que haya en ese otro proceso. No puedo elegir a uno. Ahí tienen otro supuesto de litisconsorcio necesario. ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Podría ser también una división de condominio? Sí, tendrían que estar todos. Litisconsorcio necesario, sí, tendrían que estar todos. No podés no podés dictar una sentencia útil si no están todas las partes, porque hay uno que se le violó el derecho de propiedad y el derecho de defensa en juicio. De ahí la necesidad. ¿Se entiende, Cristina? Sí, sí, perfecto, gracias. Bien. No, por favor. ¿Cuál es la regulación legal del litisconsorcio facultativo? Y eso está en el artículo 88 del Código Procesal, el cual mi papá es carpintero, era carpintero, se jubiló hace varios años porque no quiso saber más nada con la madera. Pero él tenía y le daba mucha bolilla a las herramientas. Bien. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Esta es una. ¿A qué voy con todo esto? Cuando yo leo un artículo, ustedes también lo leen. Tengan el código en la mano. Uno con la cotidianeidad se hace más amigo de las cosas. Tengan el código en la mano, léanlo conmigo. Ya es una lectura menos que tienen que tener para el parcial. ¿Está? ¿Listo? Litisconsorcio facultativo, artículo 88. Dice, podrán varias partes demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando las acciones sean conexas por el título o por el objeto o por ambos elementos a la vez. Es decir, ¿qué presupone? ¿Cuáles son los caracteres del litisconsorcio facultativo? Lo que presupone es una pluralidad de sujetos en la misma posición de parte. Primera. Dijimos que si es facultativo, hay pluralidad de sujetos, pero también hay pluralidad de pretensiones. Pero esa no es que un sujeto tiene una pretensión laboral, el otro tiene una pretensión civil, ¿me siguen? Tiene que haber conexidad, tienen que ser conexas esas pretensiones. Pero esas pretensiones podrían ser ejercidas individualmente en procesos autónomos. Esas son las características que tienen que tener. Esta conexidad se presupone en función del título y de la causa. Sí, ¿quién me habló? ¿Le podríamos decir que es una legitimidad procesal independiente de cada parte, lo que sería que cada parte pueda tener su petición separada de la otra, su pretensión acerca del proceso? O sea, que sea legitimidad procesal de ambas partes independiente. A ver, más allá de que actúen... ¿Se entiende? Sí. En realidad estamos hablando de legitimación, correcto. Es decir, cada cual podría ejercer su pretensión en un proceso diferente, solamente que por voluntad de las partes se juntan.
Esa es la realidad, Juan Manuel. Perdón, doctor, consulta. Por eso, otra de las características es que depende de la voluntad de la parte. Es decir, tenemos, ahí estoy, tenemos, resumiendo, existencia de pluralidad de sujetos, existencia de pluralidad de pretensiones que pueden hacerse valer en procesos diferentes, pero esas pretensiones deben ser conexas por la causa del título o ambos elementos a la vez. Eso recuerden cuando veían los elementos de la pretensión, que depende de la voluntad de las partes, sería la cuarta característica, y un poco concatenado con lo que decíamos, y lo que decía Juan Manuel también, esa independencia que hay entre los litis consortes. Esas son las características del litis consorcio facultativo. ¿Alguien me preguntó algo? Acá el anciano. En la nota de Finocchieto del artículo dice: las resoluciones quedarán firmes para los litis consortes que no hubieran interpuesto recurso, aunque por la actividad de otros se revocaran a su respecto. O porque la actividad de otros se revocaran. A su respecto. ¿Vos qué me hablas del litis consorcio facultativo? Es la nota del 88 de Finocchieto esto. Es el último párrafito de la nota. Sí, acá, mirá, yo lo que voy a hacer, para que ustedes sepan, porque eso tiene que ver, Leonardo, con los efectos del litis consorcio. ¿Qué es lo que puede hacer cada parte? Porque fíjense que, por ejemplo, en lo que es la sentencia, en un litis consorcio necesario, el juez analiza individualmente cada una de las conductas y puede hacer lugar a la demanda respecto de algunos, pero respecto a otros no. En el litis consorcio necesario no. Caemos todos o se salvan todos. ¿Me seguís? Cuando vos veas eso, que es una nota muy interesante, que lo vas a ver en la parte recursiva y demás, en la prueba, lean, yo les voy a mandar hoy al Classroom los efectos del litis consorcio facultativo y necesario en cuanto al ofrecimiento de prueba, a los recursos, al dictado de la sentencia, y creo que eso les va a ayudar y va a completar la nota del artículo 88. Te consulté porque todo el resto lo explicaste perfecto y me quedó en el aire eso, y bueno, ahora que me decís que viene más adelante, joya. Está bien. Sí. Profe, ¿es una pregunta? Viene más adelante. Sí. ¿Quién me habló? Yo, Nicolás, acá. Nicolás Cerono, sí. ¿Sí? Sería, por escucho. ejemplo, en este litis consorcio facultativo, que un auto viene transitando, se escucha y colisiona con varios comercios. Viene por el centro y colisiona con varios comercios. Los comerciantes se unen para llevar adelante un proceso contra la persona que venía manejando el titular. Sí. ¿Eso podría ser un ejemplo? Un supuesto litis consorcio facultativo es eso. Por eso. Porque cada uno de los comerciantes podría iniciar un proceso de daños por separado contra el titular del automotor, la compañía de seguro, quien venía manejando. ¿Se entiende? Perfecto, gracias, Yo Carlos. eso, sobre el ejemplo pasado que... Sí, pero, perdón, Profe. Perdón, un cachito. Perdón, segundo. Repetime lo que me dijiste, Leonardo Rosas, con lo de Finocchieto. Las resoluciones quedarán firmes para los litis consortes que no hubieren interpuesto recurso, aunque por la actividad de otros se revocaran a su respecto. ¿Se entendió? Sí, eso tiene que ver con el efecto de los recursos de los litis consortes. Porque puede ser que alguno interponga un recurso y el otro no. ¿Está? Eso es así, es decir, vas a verlo en el efecto de los recursos de lo que te voy a mandar. Pero también depende del caso y depende de lo que se resuelva. Por ejemplo, a veces pasan los accidentes, ¿viste? Si no hay nexo de casualidad, va a beneficiar a todos, por más que sea un supuesto de litis consorcio facultativo. Si, por ejemplo, es solamente el respecto de un rubro, daño moral, y de los 5 codemandados solamente uno apela, y la Cámara resuelve revocar la sentencia y decir no va el daño moral, va a ser respecto a ese.
Ahora, la sentencia respecto a los otros va a quedar firme, porque no apelaron. ¿Entendés? Es que, profe, no queda Pero firme. si estamos después. hablando de que realmente... Perdón que te interrumpa, profe, ¿Cómo? pero eso no sucede. Perdón que te interrumpa, pero te quería Sí. consultar. Eso no pasa porque a partir del plazo que se termina, el plazo de apelación, Sí. que son los 5 días, ya la sentencia queda firme. Si uno no utiliza el recurso, las partes que son independientes ya tienen sentencia firme. Claro, pero ¿qué pasa? Está bien, sí, perfecto. Pero ¿qué pasa si lo que estamos hablando es que la Cámara lo que resuelve es que el daño no existió, por decirte algo? Claro, ahí sería el tema. O dice algo del nexo de causalidad. ¿Entendés? Ese es el tema. Entonces, ¿qué existió para uno y para otros no? Es decir, no me cierra. Ahora, distinto es, por ejemplo, el caso que te puse, lo que es daño moral. ¿Entendés? Por ejemplo, o ponele que hace lugar al daño moral, pero en lugar de 200.000 te dice 70.000. Bueno, va a ser 70.000 para este. O se tendrá que ver, qué sé yo, no sé. Estoy dando un ejemplo. O dirán, daño moral no va. Bueno, pero sí quedó firme para los otros. Ahí es cuestión de verlo. Van a verlo cuando lo mande. Es un cuadro sinóptico de Bacré respecto de los efectos en el litis consorcio facultativo y litis consorcio necesario. Alguien más me hizo una pregunta, creo que era Fabiola. Profesor, sí, Señor, ¿qué tal? Buenas pregunta. noches. Le quería hacer una consulta. ¿Puede ¿Qué ser tal? que convivan los dos en un proceso, digamos, el facultativo con el necesario? Pensando en el ejemplo que puso el compañero de la compañía de seguros, o sea que los comerciantes sería facultativo. Y con la compañía de seguros que tiene que estar citada sí o sí, puede ser yo te entiendo. necesario, o es un Sí, chino te lo que entiendo. me estoy complicando. Sí. No, está bien, no, a ver. Bien. Respecto de de lo que dijo Nicolás, porque lo que dice la compañera Fabiola es si la compañía de seguro, sí va más adelante, si la compañía de seguro es un supuesto de litis consorcio necesario o Claro, facultativo. por la ley de seguros, yo creo digo, que tiene que estar citada sí o sí. Yo creo que es facultativo y después te voy a decir por qué. ¿Está? Yo después te voy a decir por qué. Te hago una consulta, Pero profe. prefiero seguir porque... Bancame. No, vamos a seguir porque si no me voy a quedar embrollado acá y después cualquier cosa hacemos las consultas a final de clase. La clase de litisconsorcio facultativo también puede ser inicial, si arranca desde el inicio del proceso con la demanda, o sucesiva, si se integra la litis, si aparece este tercero voluntario, litisconsorcial o alguno de los supuestos. El otro litisconsorcio es el litisconsorcio necesario. Ese litisconsorcio necesario está regulado en el artículo 89 del Código Procesal Civil y Comercial, y la doctrina lo ha caracterizado, lo ha definido como el instituto procesal que nace a través de un proceso único con pluralidad de sujetos por exigencia de la ley o por la naturaleza de la relación controvertida, y en el que la única pretensión hecha valer el proceso solo es proponible por todos los legitimados, supuesto de litisconsorcio necesario activo, o contra todos los legitimados, supuesto de litisconsorcio necesario pasivo, o por ambos a la vez, que es un supuesto de litisconsorcio necesario mixto. Lo que tenemos acá es pluralidad de sujetos, unicidad de pretensión. Varios sujetos, única pretensión. Que la ley o la naturaleza de la relación jurídica impide que se dicte sentencia si no están todos los que tienen que estar. ¿Se entendió? Los dos ejemplos que les di, válidos, son el tema del desalojo respecto del locador con el inquilino que subalquiló, ese es un supuesto, van a encontrar muchos más, el supuesto de la tercería, si yo inicio una tercería de dominio o de mejor derecho, se encuentra regulado en el artículo 89 del Código Procesal, el cual dice que cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, éstas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo proceso. Si así no sucediere, el juez de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes ordenará, antes de dictar la providencia de apertura a prueba, la integración de la litis dentro de un plazo
que señalará quedando en suspenso el desarrollo del proceso mientras se cita al litigante o litigantes omitidos. Acción de filiación. La acción de filiación, sí. Sí. Usucapión contra condominios de un inmueble, podría ser otro supuesto. Sí, sí, correcto. Son los casos que me están poniendo acá, sí, son válidos, Gabriel. ¿Qué es lo necesario de esto? Que ya la voluntad de la parte no juega. Acá hay una exigencia de la ley o de la naturaleza de la relación jurídica. Y que el juez no puede dictar una sentencia útil. No puede dictar una sentencia útil si no están todos los que tienen que estar. Esto es generalmente una pregunta de parcial, la diferencia entre litisconsorcio facultativo y litisconsorcio necesario. ¿Cuáles son los caracteres? Los que dijimos recién. Debe ser reducido por todos, contra todos, y que la relación jurídica es única y la pretensión es única. Por eso el juez, al momento de evaluar en la sentencia, hace una única valoración. No hace tantas valoraciones como conductas hay como en el litisconsorcio facultativo. En esta es una única valoración. Estamos todos, hace lugar a la demanda contra todos, o no hace lugar a la demanda contra ninguno. No es contra alguno sí y otro no. Eso es en el facultativo. Yo les voy a poner en el Classroom, insisto, los efectos de los litisconsorcios. Arregló seguido, no, el otro punto es acumulación de pretensiones. La acumulación de pretensiones, ¿lo van entendiendo hasta ahora? Más o menos el tema. Es muy técnico en algún supuesto, pero de la lectura y de los casos prácticos se va a ir entendiendo. Buenísimo. Perfecto. Sí, Carlos, entiende. Profe. Acumulación de pretensión. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta ahora o la dejo para el final? Sobre el litisconsorcio. ¿Tiene que ver con el litisconsorcio? Sí. A ver, bueno, decime. En el caso, cuando hablamos de los efectos del litisconsorcio, ¿podemos decir que en el facultativo se dicta una sentencia que tiene efectos distintos para todas las partes y en el necesario tiene un solo efecto para todas por igual? Es más o menos sí, lo que te estaba diciendo recién, tiene que ver con la valoración que hace el juez. En realidad, en el litisconsorcio, bueno, lo que te dije recién, lo vas a ver en el cuadro sinóptico que te voy a mandar, Victoria. Dale, gracias. Pero es más o menos lo que vos estás diciendo. Acá hay valoración de conductas, ¿no? Obvio. Acumulación de pretensiones. La acumulación de pretensiones dentro de un mismo proceso, hay una clasificación, puede ser originaria o sucesiva. Originaria se da con el escrito de demanda, es decir, se acumulan las pretensiones ahí en el escrito de demanda, o puede ser sucesiva, es decir, con posterioridad. Lo que es la acumulación originaria, es decir, en el escrito de demanda, van a ver que hay dos supuestos. La acumulación propiamente dicha del artículo 87 del Código Procesal Civil y Comercial, que se denomina acumulación objetiva, propiamente dicha, y el otro supuesto es la acumulación subjetiva. Acumulación de pretensiones en un mismo proceso. Originaria, que puede ser a su vez acumulación objetiva propiamente dicha, acumulación originaria subjetiva. O sucesiva en los supuestos que vamos a ver. Vamos a este primer supuesto, que es cuando se da en el escrito de demanda. En la acumulación originaria objetiva, propiamente dicha, es lo que establece el artículo 87. Y van a ver que acá ya no hay pluralidad de sujetos. Lo que hay es acumulación de pretensiones que un sujeto tiene contra otro sujeto. ¿Está? No es que estamos viendo varios sujetos en distintas, ya sea como actor o como demandado. No, no, no. Es un solo sujeto que tiene varias pretensiones contra otro sujeto y que decide reclamarlas todas en un único proceso. Acumulación originaria, objetiva, propiamente dicha. El otro supuesto es acumulación originaria, subjetiva. Y ese es
Ahí sí vemos una pluralidad de sujetos con pluralidad de pretensiones, porque es el supuesto de litisconsorcio facultativo. ¿Se entendió? Entonces, lo que estamos viendo ahora es acumulación de pretensiones, ¿eh? Ya vimos litisconsorcio, vimos todo lo demás. Acá estamos viendo cuándo acumulo las pretensiones, cuándo las puedo acumular y juntar en un único proceso. Desde el inicio, en la originaria, en los dos supuestos, porque yo tengo todas estas pretensiones contra Nicolás Cerono y las voy a hacer valer todas en un juicio. Vamos a ver que se tienen que dar ciertas características. O porque tanto Emilio como yo nos juntamos e iniciamos una demanda contra Nicolás Cerono y es un supuesto de litisconsorcio facultativo, que es la acumulación subjetiva de pretensiones. ¿Se entendió? Estamos hablando de la originaria. ¿Se entendieron los supuestos? Bien. Artículo 87. Acumulación objetiva de pretensiones propiamente dicha. Dijimos, un sujeto tiene varias pretensiones contra otro sujeto y decide hacerlas valer o reclamarlas todas en un único proceso. ¿Tá? Se siguen acumulando pretensiones y es un proceso acumulativo, porque los procesos acumulativos sirven para satisfacer dos o más pretensiones. ¿Está? Bien. ¿Qué dice el artículo 87? Lean conmigo. Acumulación objetiva de acciones, dice, debe leerse pretensiones. Antes de la notificación de la demanda, el actor podrá acumular todas las acciones que tuviere, todas las pretensiones que tuviere, contra una misma parte, siempre que no sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra. Yo no puedo ir por nulidad de contrato y cumplimiento. ¿Se entiende? O en nulidad o en cumplimiento. Que correspondan a la misma competencia del juez, yo puede ser que tenga contra Nicolás Cerono un daños y perjuicios proveniente de un accidente o de daños, por ejemplo, él me alquila una casa, Nicolás me alquila una casa, y yo tengo filtraciones de agua y humedad, y bueno, inicio un daños y perjuicios. Pero además, yo soy empleado de Nicolás, y me debe 2 meses de sueldo. Ahí yo tengo dos pretensiones, los daños y perjuicios por filtraciones y el cobro de haberes, pero no pertenecen a la misma competencia del juez, porque uno va por la justicia laboral y por el otro va por la justicia civil y comercial. Por ende, yo ahí no las podría acumular. Pero si yo tengo otro tipo de pretensiones que sí hacen a la misma competencia del juez, y podría hacerlo. ¿Nos vamos entendiendo hasta ahora? La tercera característica es que puedan sustanciarse por los mismos trámites. Es decir, o procesos de conocimiento o procesos de ejecución. Vamos a ver que esto tiene cierto punto de contacto con acumulación de procesos. Ya lo vamos a ver. Pero estas serían las 3 características que establece el artículo 87. Dijimos, acumulación de pretensiones, originaria, se divide en 2. Objetiva, propiamente dicha, una parte tiene una serie de pretensiones contra otra y decide hacerlas valer en un único proceso. Acumulación objetiva, por eso es objetiva, de pretensiones. Se tienen que dar las características del 87. Pero la otra, originaria, era la subjetiva. Aquí sí tenemos pluralidad de sujetos y pluralidad de pretensiones. Ese es el supuesto del litisconsorcio facultativo. Cuando habla de acumulación originaria, subjetiva, de pretensiones, hace referencia a que el litisconsorcio, ese padre y esa madre que mataron al hijo en un accidente de tránsito y deciden iniciar la demanda de manera conjunta por daño moral, ese es el supuesto. ¿Se entendió? Bien. Dijimos, acumulación de pretensiones, originaria con los dos supuestos y sucesiva, es decir, se da con posterioridad a la demanda. Y acá hay 2 supuestos. La acumulación por inserción
y la acumulación por reunión de procesos. Va de nuevo. Acumulación de pretensiones, originaria, objetiva, subjetiva, sucesiva, después de la demanda, que puede ser por inserción o por reunión de procesos. ¿Cuándo es por inserción? Cuando hay una pretensión que la insertan con posterioridad al proceso. Es decir, hay una demanda iniciada que tiene una pretensión, pero que a esa pretensión, en ese proceso, se inserta otra pretensión. Y hay tres supuestos. Depende de dónde venga la inserción, o quién inserta esa pretensión. El primer supuesto es cuando lo hace el actor. El actor inicia, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Juan Pérez inicia un daños y perjuicios contra mí y me pide daño moral, únicamente. Inicia la demanda, pero antes de notificar la demanda, decide ampliar la demanda y solicitar, por ejemplo, otro rubro que es pérdida de chance. Ahí es el propio actor quien, mediante la ampliación de demanda, inserta una nueva pretensión en el proceso. Por inserción. Acumulación es sucesiva, porque fue con posterioridad a la interposición de la demanda, por inserción del actor. Pero también esa inserción de esta nueva pretensión puede venir del demandado. ¿Y cuándo se da, profe? En la reconvención. Ejemplo, yo inicio un daños y perjuicios, notifico la demanda, y el demandado, dentro de sus facultades, reconviene, si estamos ante un proceso donde se pueda reconvenir. Reconviene, que significa que contrademanda. Entonces, el demandado reconviniente inserta otra pretensión. Vamos a un ejemplo. Pablo Tenaglia, que lo tengo ahí en foto, viene manejando su auto por calle Mitre. Yo vengo manejando el mío, por calle Luro, ahí a 1 cuadra y media de la facultad. Chocamos en la rotonda. Yo inicio un daños y perjuicios contra Pablo. Pablo lo que hace es contestar el daños y perjuicios y reconvenir. Porque en realidad yo digo, él pasó el semáforo en rojo y Pablo me dice, no, mire, el que pasó el semáforo en rojo fue Turina, así que yo reconvengo contrademando. Entonces me inserta una pretensión en la reconvención y él es el demandado. Segundo supuesto. Y hay un tercer supuesto que para mí en la legislación argentina no se da y tiene que ver con la inserción de una pretensión por parte de un tercero. Hay un solo autor que establece que los supuestos son de la intervención excluyente de un tercero, que ya vamos a ver de qué se trata, en donde este tercero tiene una pretensión diferente a la de las partes, y en los supuestos de tercería. Para mí, esas no van. Pero es Aldo Bacre el que lo dice. Entonces, la inserción de esta nueva pretensión viene no ya del actor en la ampliación de demanda, no ya del demandado en la reconvención, sino de un tercero en función de la intervención de tercero excluyente o en los supuestos de tercería, que reitero, para el doctor Turina no son supuestos de inserción de una nueva pretensión, para mí. Pero si ustedes me dicen, mire, para mí si me lo fundan en derecho, yo no les voy a decir nada. ¿Está? Acumulación de pretensiones, originaria, con la demanda, objetiva, subjetiva. Objetiva, un actor, muchas pretensiones contra un demandado. Subjetiva, muchos actores, muchas pretensiones contra muchos demandados, o un actor, muchas pretensiones contra muchos demandados, ya el juego que ustedes saben. Sucesiva, por inserción, puede venir del actor en la ampliación de demanda, puede venir del demandado en la reconvención, o puede venir de un tercero en los supuestos que les dije. El otro, acumulación sucesiva por inserción, el otro era por reunión de procesos. Y ahí me van a poner entre paréntesis
artículo 188 a 196 del Código Procesal Civil y Comercial, y ese supuesto de acumulación de procesos. Y acá sí me voy a detener a algo que dijo Emilio cuando habló de las causas. Acá sí podemos llegar a hablar de causas, Emilio. ¿Por qué? Porque en este supuesto de acumulación de pretensiones, fíjense que nosotros siempre tomamos un único proceso, en donde hay una pretensión. Pero acá se acumula otra pretensión, no porque la ingresan a ese proceso, sino porque reúnen otro proceso y lo juntan con este. Por eso se acumula por reunión de procesos esas pretensiones. Del 188 al 196, correcto. ¿Se entendió? Ahí sí tenemos una causa que tramita en el Juzgado Civil y Comercial número 2 y otra causa que tramita en el Juzgado Comercial Civil y Comercial número 10. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, ¿se acuerdan del problema que tuve con Pablo Tenaglia, que choqué? Que yo inicié la demanda de daños y perjuicios y él me reconvino y contrademandó. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a poner que no me contrademanda, sino que él contesta demanda e inicia por su lado un daños y perjuicios en los cuales él es el actor y yo soy el demandado. La de él tramita en el juzgado 10, la mía tramita en el juzgado 2. Entonces, Carlos Turina contra Tenaglia Pablo sobre daños y perjuicios, juzgado 2, y en la otra, por el mismo hecho, por el mismo hecho. Tenaglia Pablo contra Turina Carlos sobre daños y perjuicios, juzgado 10. Si nosotros no acumulamos, el del 2 me puede decir, hágase lugar a la demanda, que Tenaglia le pague a Turina la suma de pesos X. Y el del 10 puede ser exactamente lo mismo, hacer lugar a la demanda y que Turina le pague a Tenaglia la cantidad de pesos X. Sentencias contradictorias. Ese es el fundamento esencial de la acumulación de procesos. 196 es el de medidas cautelares. Tiene razón, compañera Ivana Bogatti. 194, en el 195 arranca cautelares, tiene razón. Del 188 al 194. Pero le estoy pifiando. Bueno, listo. Los números, no puedo jugar a la lotería hoy, me parece. Pero ¿se entiende los ejemplos? Sí. ¿Quién me habló? Una consulta. Esto se vincula con la litispendencia, ¿no? Ah, bien. Sí, correcto. Ahora lo vamos a ver, María Belén. Ahora lo vamos a ver. Acumulación de procesos. ¿Vamos bien? Hasta ahora se va entendiendo. Medio pesado el tema, medio técnico, pero ¿se va entendiendo? Sí, sí. Sí. Profe, arranca en el 188. Bueno, perfecto. Doctor, una pregunta, doctor. Bien, ¿Cómo se enteran de un juzgado? ¿Quién me habla? Pablo Tenaglia, acá. ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, bien. Doctor, ¿cómo se enteran desde un juzgado de la existencia de una causa igual y todo esto en el otro, digamos? Porque ahora te vas a dar cuenta. Por la acumulación, ¿cómo se solicita la acumulación? Claro, ¿cómo se enteran de que hay dos causas iguales y todo eso? Sí, sí, ahora vamos a ver, Bien. Acumulación. Pero hasta ahora se viene entendiendo las clasificaciones, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí. Bien, bien, porque a veces es medio tedioso y tal vez con ejemplos se ve mejor. Bueno, dijimos, estamos en el supuesto de acumulación de procesos. Si nosotros, como siempre, vamos al concepto, podemos rescatar el concepto hay un código comentado de Arasi y Rojas, y el concepto de Arasi y Rojas, que define la acumulación de procesos como el acto procesal mediante el cual se decide la reunión en una sola causa, o ante un mismo estrado, de dos o más procesos que tienen entre sí vinculación jurídica sustancial, o una conexidad jurídica evidente, aunque hayan sido iniciados en distintos momentos, y empiecen a tramitarse independientemente, siempre que lo decidido en uno pueda producir efectos de cosa juzgada en el otro. El fundamento de esto es evitar sentencias contradictorias. ¿Está?
Bien. Es una acumulación de pretensiones sucesiva o reunión de procesos. Dijimos, el supuesto es acumulación de procesos. Artículo 188, donde arranca acumulación de procesos, hasta el 194, que habla de sentencia única. Yo puedo acumular los procesos, pero no cualquier proceso, que tiene una vinculación, una conexidad. Y vamos a ver cómo se pueden solicitar y cómo se anotician las partes de esto, Pablo, también. ¿Cuándo procede la acumulación de procesos? Y ese es el primer artículo que nosotros vamos a leer, que es el 188, que habla de procedencia. ¿Alguno tiene el código ahí? Así no leo solamente yo. Que alguno quiera leer el código, mientras todos, por favor, colaboran y lo leen. Léanlo, alguno amable. Artículo 188. Procedencia. Procederá la acumulación de procesos cuando hubiese sido admisible la acumulación subjetiva de acciones de conformidad con lo prescripto en el artículo 88 y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiese producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se requerirá además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el juez a quien corresponde entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que pueda sustanciarse por los mismos trámites. Sin embargo, podrá acumularse 2 o más procesos de conocimiento o 2 o más procesos de ejecución sujetos a distintos trámites, cuando su acumulación resultara indispensable en razón de concurrir la circunstancia prevista en la última parte del primer párrafo. En tal caso, el juez determinará el procedimiento que corresponde imprimir al juicio acumulado. Acumulado. Bien. ¿En qué supuestos se establece la norma? Si yo tengo que decir en qué supuestos, vamos a ejemplos, capaz que con eso lo van a ver. Fíjense que dice procedencia, procederá a la acumulación de procesos cuando hubiese sido admisible la acumulación subjetiva de acciones. Estamos hablando de litis consorcio. Acumulación subjetiva de acciones. Facultativo. ¿Cómo? Facultativo. Facultativo, el del 88. Del 88. Y en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno pudiera producir efecto de cosa jugada en otro u otros. Entonces, ¿en qué supuestos se da esta acumulación? Ejemplo, en los supuestos del litisconsorcio facultativo. ¿Se acuerdan esa pareja que se separó, que tenía un hijo de 20 años y que murió pobre en un accidente? Que dijimos, deciden juntarse e iniciar la demanda de manera conjunta contra la empresa. Bueno, no se juntaron. La inició el padre con su abogado, está tramitando por ante el juzgado civil y comercial número 1, y por otro lado la madre con su abogado, que está tramitando en el juzgado civil y comercial número 14. Ese es un supuesto para que proceda la acumulación de procesos. ¿Se entendió? Es decir, ¿podría haber sido en el supuesto del litisconsorcio facultativo? Sí, pero tramitan en 2 procesos diferentes. Bueno, mediante la acumulación, una única sentencia. Se acumulan, se reúnen esos procesos. Por ende, se acumulan las pretensiones del padre y de la madre. ¿Se entendió el primer supuesto? El segundo supuesto donde procedería la acumulación de procesos. ¿Se acuerdan que yo tuve un problema con Pablo Tenaglia? Después de repetirlo tanto vamos a tener un problema de tránsito y no nos van a creer. Yo tuve un problema con Pablo Tenaglia. Y Pablo, en el primer supuesto, ¿se acuerdan? Dijimos contrademanda, reconviene. Y en el otro dijimos, no, contesta demanda, pero inicia el daños y perjuicios por su lado, que él está tramitando en el 10, y en la mía, en el 2. Ese es el segundo supuesto donde procede la acumulación, es decir, la reunión de estos procesos, por ende la acumulación de las pretensiones, la mía y la de Pablo. ¿Se entendió el segundo supuesto? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. El tercer supuesto, ¿se acuerdan la acumulación objetiva de pretensiones? Cuando yo tengo varias pretensiones que decido en un solo proceso reclamárselas a Nicolás Cerono. ¿Se acuerdan de ese supuesto que vimos? Bueno, imagínense que yo en lugar de hacer eso tenía 2 pretensiones
que tienen que tener esa conexidad, todo lo que dice el 188, no es de la nada. Pero inicio dos procesos diferentes. Ese es el tercer supuesto en que procede la acumulación de procesos. Fíjense que esas dos pretensiones que están tramitando por dos procesos diferentes, las reunimos, las acumulamos. ¿Se entendió? Bien. Y el cuarto supuesto es cada vez, y eso lo dice el artículo, dice, y procede en general siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de los procesos pudiera producir efectos de cosa juzgada en el otro u otros procesos. Esa es la última ratio. El último supuesto. Ahora, no cualquier acumulación, digamos, no puedo acumular procesos porque sí, sino que debo estar a lo que dice el 188, cuando habla de procedencia en la segunda parte del artículo, y que nos leyó Leonardo, que nos dice, no, guarda, que esto se acumula siempre que los procesos se encuentren en la misma instancia. Que el juez tenga la misma competencia, en razón de la materia. Y que puedan sustanciarse por los mismos trámites, y me habla de la acumulación de procesos de conocimiento y procesos ejecutivos. Y en los de conocimiento me dice, bueno, se puede acumular el de ordinario y el de sumario, y los procesos ejecutivos. Guarda, que también, y de manera excepcional, la jurisprudencia ha entendido que procede la acumulación, de manera muy excepcional, de un proceso ejecutivo y de un proceso de conocimiento, y se da en la ejecución de alquileres y la consignación de alquileres. Pero de manera recontra súper excepcional. ¿Se entendió? ¿Lo venimos entendiendo hasta ahora? Profe, perfecto. Yo tengo una única duda. A la hora de determinar cuál es el juzgado que va a entender sobre la causa, porque hay dos causas iniciadas en dos juzgados distintos, ¿se realiza sorteo o siguen entendiendo las dos y se unifica la resolución? Los dos realizan sorteo. Lo que pasa es que vos podés pedir conexidad, si querés. Claro. Acá estamos hablando de una herramienta que te da la ley para que sea un único juez el que dicte una única sentencia. Porque vos decís, Doc, a ver, el caso de Tenaglia, nosotros tenemos mediación ahora, ustedes cuando inician la mediación ya les sortean el juzgado. Estamos hablando del supuesto que da el código. ¿Está? ¿Se entiende, Juan Manuel? Sí, perfectamente. ¿Puede usted enviar... Ana, ¿cómo andás, Ana? ¿Puede usted enviarnos la definición? Ana es una, además conocida también de la casa. A ver, Gabriel Serafín, voy a leer algo que me pone acá. O sea que si tramitan por distintas vías no se rechaza la acumulación, sino que se mantiene la tramitación separada ante el mismo juez y ese dicta sentencia. En realidad el supuesto de acumulación está, porque la acumulación es para que vayan al mismo juzgado, donde se pide la acumulación. El tema es si tramitan de manera conjunta, es decir, si los juntamos para que tramiten de manera conjunta, o la tramitación sigue siendo independiente y después hay una única sentencia para los dos, en donde se dicta una sentencia y en el otro se agrega una copia certificada de dicha sentencia. Eso es otra cosa. Claro, ¿cuáles son los dos supuestos? ¿Cuáles son los dos supuestos? Graciela Funes, no sé a qué te referís. Leandro, sí, tiene prioridad el proceso que se encuentre más avanzado. Eso lo dice la letra del código. Bueno, sigamos. De la mezcla de procesos. Lo que te dije de consignación y la consignación de alquileres y el cobro ejecutivo de alquileres, ¿puede ser? ¿Era eso? Eso, lo que te dije ahí. Donde el locatario reclama los alquileres adeudados y el locador reclama los alquileres adeudados mediante un juicio ejecutivo y el locatario consigna el alquiler que le entiende que corresponde. Ese es un proceso de conocimiento, el de consignación. Y el ejecutivo es un proceso ejecutivo de cobro ejecutivo de alquileres. Bien. Hasta ahora venimos bien. Dijimos cuáles eran los requisitos. Hablamos de conexidad.
me gustaría hablar del tema de cómo se solicita la acumulación. Pablo nos dijo, ¿cómo saben que hay un expediente que está tramitando en el otro juzgado? ¿Cómo se sabe eso? ¿Qué hay? Primero que generalmente cuando vos vas a iniciar un proceso, ya con la MEP y el acceso que tenés por internet, ves todo online, por un lado. Pero sin perjuicio de eso, fíjate que en el artículo 190 se establece cómo es el procedimiento y cómo se puede solicitar o cómo se puede ordenar esta acumulación de procesos, porque habla de modo y oportunidad de disponerse. ¿Alguno que lo quiera leer nuevamente? Yo lo leo si quieren, ¿se escucha? Sí, cómo no. ¿Se escucha? Sí, por supuesto. El 190 entonces. Sí, sí. La acumulación se ordenará de Correcto. oficio o a petición de parte formulada por vía de excepción, de litispendencia o de incidente. Este podrá promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso hasta el momento de quedar en estado de sentencia. Bien, a ver. Después vamos a ver el de prevención un poquito, que es algo de lo que han dicho que está más avanzado. El código habla de lo que es notificación de la demanda, pero primero quiero ver esto. ¿Cómo lo hago valer yo como parte en un proceso? ¿Cuándo puedo solicitar la acumulación del proceso? Dijimos, la ley que dice de oficio, es decir, que lo resuelve el juez, porque evidentemente sea noticia, o a pedido de parte. Y si es a pedido de parte, puede ser mediante la excepción de litispendencia o por incidente. Bien. ¿Cuándo será por litispendencia? Al contestar la demanda. ¿Qué es la litispendencia? Exactamente, en ese proceso, en ese momento procesal. Es al momento de contestar la demanda o dentro de los 10 primeros días de notificado si es un proceso ordinario. ¿No es cierto? Es decir, vamos al supuesto de Pablo. Vamos al supuesto de Pablo. Yo inicio la demanda de daños y perjuicios, notifico a Pablo. Pablo contesta la demanda, pero no reconviene. Inicia un proceso. Yo, se abre la causa prueba, sigue, voy para adelante, dale que va. Pablo me notifica de la demanda que él inició en el juzgado 10. Entonces yo, cuando vaya a contestar la demanda, puedo oponer la excepción de litispendencia. Ese es el momento procesal para hacerlo. Ahí me dice el código que yo lo tengo que hacer. Si yo tomo conocimiento con posterioridad, voy a tener que utilizar el incidente. La vía del incidente. Y el incidente es una demanda. El incidente es un microproceso, como si fuese, el doctor Constantino dice la Luna, que es un satélite, un proceso satelital respecto a la Tierra, ¿no? Que es el principal. El incidente es un microproceso vinculado a este expediente principal, donde yo lo voy a tener que iniciar por receptoría, y de esa demanda incidental van a dar traslado a la otra parte, quien deberá contestar y demás, y después se resolverá. Entonces, la estrategia va a ser diferente. Yo ese incidente lo puedo iniciar ante el juez que debe prevenir, el que debe pedir la acumulación, o ante el juez que debe remitir el expediente. Es una demanda incidental. Si es una demanda incidental, debe cumplir. Sí. ¿Cómo sería eso de, Lucila, cómo sería eso de remitir el expediente? Lucila, ¿cómo estás? Claro, por ejemplo, lo dice el artículo del 191, pero... No, lo remite, es decir, vos tenés que denunciar y solicitar esa acumulación de procesos en esa demanda incidental, y el juez, si no es el que debe prevenir, porque tiene que prevenir el otro, lo que hará es dar traslado de ese incidente, contestarán y resolverá. Y si entiende que debe remitir, va a remitir el expediente. Ese expediente va a pasar del juzgado 10 de Pablo al juzgado 2
que es donde está tramitando el mío, y se va a acumular, se va a reunir con mi expediente, para que haya una sola sentencia. Perdón, doctor, entonces para que me quede claro, en el caso que plantea ahora, con el choque este tan famoso de Pablo y suyo. Sí, un momento terrible. En el caso, como lo plantea usted, que Pablo inicia en el juzgado 10 contra usted, en vez del juzgado, y en el juzgado 2 usted inició contra Pablo. Cuando usted contesta en el 2, pero no es por incidente, es la contestación, es con la contestación de la demanda. En el 2. Cuando contesta en el 10, perdón. Yo no contesto en el 2, yo contesto en el 10. Cuando contesta en el 10... Eso es por excepción. ahí yo pongo la excepción de litispendencia. Excepción, claro. Pero no por incidente, va por excepción. Perfecto. Por excepción, correcto. Porque, por ejemplo, Pablo inicia la demanda, yo contesto demanda, no hago valer la litispendencia ni nada, y Pablo puede solicitar un incidente donde tramita mi... Eso lo manejas vos, ¿viste? De acuerdo a lo que entiendas. Pero Pablo, el juez que tiene que resolver y pedir la acumulación, o al que tiene que remitir. Está bien, pero el que tiene que pedir la acumulación es por incidente, y el que tiene que remitir es por... pues me lo dijo recién, sería el caso del 10. Por excepción. Gracias, Juan. No, por eso, perdón. Es parecido a la declinatoria inhibitoria. A no mezclar. Sí, a ver. Sí, recontra. Es más, si no se ponen de acuerdo los jueces a ver quién es el que tiene que remitir, se resuelve igual que la inhibitoria. Artículo 9 al 12. ¿Está? El tribunal superior inmediato común, no es superior, es superior inmediato común. Eso grábenselo a fuego. ¿Está? Lo que te digo, Leonardo, es que las dos vías para hacer valer la acumulación es la excepción de litispendencia o un incidente. Pero en lo que es el incidente puede tramitar, porque lo inicia cualquiera de las partes que denuncia esto, en el juzgado en el 10 o en el 2. Y el juez resolverá. Si hay uno que entiende que fue el que previno, va a mandar a pedir el otro expediente. Si el que resuelve es el otro, porque se presentó el incidente allá, y dice, no, yo lo tengo que reenviar, lo va a remitir. ¿Se entendió? ¿Eso? Sí, perfecto. Pero el tema que el primer acto procesal en este caso, lo que quería, ahora que me lo explicás me queda más claro. Pero es, en el juzgado 2 sería por incidente, que lo presentaría Pablo, que ya presentó su demanda en el 10, y en el 10... pues ya pasó el momento de contestar. Eso era lo que se me había metido. Por ejemplo, Pablo mete la demanda, es decir, contestó mi demanda, Pablo, ¿está? Y no reconvino. Pero quedó caliente, ¿viste? Dice, ya, lo tiró, ¿viste? Y me mete la demanda en el 10. Y capaz que presenta el incidente. Yo contesto demanda, no pido litispendencia y me presenta el incidente en el 2. Dice, no, mira, acá hay una causa que es lo mismo, solamente que yo soy el actor y digo que fue él el que puso un rojo. Bueno, estamos poniendo ejemplos para que se entienda cómo funciona. ¿Está? Perfecto. Bien, y vamos a la última parte de acumulación. Yo, a ver, les digo, tengo más o menos, son 3 bolillas, porque la 3 vale 2, por lo larga que es. Esto es para que se vayan entendiendo los institutos, y yo después aspiro que ustedes tengan que se tomen el tiempo de leer. Yo mañana, los primeros 15 minutos, tomo. Yo mañana, los primeros 15 minutos, 20 minutos, voy a tomar lo que di hoy. ¿Está? Así que lean todo. Yo les tiro los puntos, pero ustedes lean todos los artículos que hablan del 188 al 194 y bla, 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 y después arrancamos con intervención de terceros. ¿Está? Lo último que les quiero decir... ¿Recomienda leer esto? Bueno, yo... ¿De qué autor me refiero? Mira, a ver, el doctor Constantino les dijo que no hay... Sí, les dijo que no hay opinión de cátedra. Sí.
Bueno, no hay opinión de cátedra, pero lo que contesten tiene que estar fundado, y bien fundado. Si ustedes me dicen, Arasi me dice tal y tal, ¿yo qué le voy a decir a Arasi? No le puedo ni atar los cordones. O me dicen Gossaini, o me dicen Falcón, o me dicen Fenoquieto, o me dicen Camps, está perfecto. Si ustedes me dicen de dónde estudiarlo, es claro Palacio. Palacio es el papá, ¿viste? Igual que Morelo, pero me gusta más cómo explica Palacio, a mí, lo que es redacción. Pasa que a veces los manuales son medios cortinas. Ustedes me dicen, doctor, tengo del año 2003, y la verdad que no se modificó esto. Esto no se modificó. Hay otras cosas que sí se modificaron. Por ejemplo, beneficio de litigar sin gasto. Además, ustedes piensen que Palacio muchas veces habla del Código Civil y Comercial de la Nación. No habla de la provincia de Buenos Aires. Ese es el problema que la gran mayoría... Que... Y hay, por ejemplo, costas y beneficio... Claro, si es costas y beneficio de litigar sin gastos, y la verdad que van a tener que estudiar de los dos, de nación y de provincia, porque yo doy de los dos, y pregunto sobre los dos. Pero yo les voy a indicar cuándo me interesa que sepan los dos. No es que tienen que estudiar provincia y nación, no, yo les voy a decir qué es lo que a mí me interesa. Pero esto, Palacio está muy bien explicado, Aldo Bacré está muy bien explicado. El tratado de procesal de Falcón, por Dios, creo que, pero yo les recomiendo que recurran a ellos. Recomiendo que recurran a ellos. Pero está, si ustedes dicen, bueno, un código comentado, y también, lo que es importante de Palacio es la clasificación. Está bien hecha la clasificación en Palacio. ¿Se entendió? Sentencia. Perfecto, Carlos, en acumulación de proceso, artículo 194. Y ya terminamos. 4 minutitos más y no los molesto más. Y ya terminamos con la cursada. Dice el 194 que los procesos acumulados se sustanciarán y fallarán conjuntamente. 194. Los procesos acumulados se sustanciarán y fallarán conjuntamente, pero si el trámite resultare dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, podrá el juez disponer sin recurso que cada proceso se sustancie por separado, dictando una sola sentencia. Lo que hay acá es que el juez, que debe dictar la sentencia, ya tiene los dos procesos, y los acumula, y tramitan de manera conjunta como un solo proceso. Ahora, hay dificultades que tal vez lo que se recomienda y lo que se hace muchas veces en la práctica es, bueno, que cada proceso continúe individualmente, que al momento de dictar sentencia, voy a dictar una única sentencia. ¿Se entendió eso? Eso es lo que dice el código. Pero ya el juez, que dicta la sentencia, ya tiene los dos procesos. ¿Está? Bueno, chicos, mañana vamos a ver citación de terceros. Les voy a pedir que lean esto que yo mañana pregunto. Yo ya les tomé la asistencia porque piqué todo lo que dijeron presente y lo voy a volcar en las listas. Lean esto, lean el código. Mañana arrancamos con intervención de terceros y trataré de pasar a beneficio de litigar sin gastos o costas, uno de esos dos. Cosa de que el día jueves termine la bolilla 3 y después tenga 2 días para la bolilla 4. La bolilla 4, que es demanda, importantísima, pero muy sencilla para estudiar. Es una bolilla fácil de estudiar. ¿Está? Bueno, chicos, ha sido un placer. Nos estamos viendo. Gracias, doctor. Gracias, Carlos. Me quedo un Buenas segundito noches. con Alan. Gracias por la participación. No, profe, gracias. Me quedo un segundito con Alan. Chao, chicos. Chao, buenas noches. Chao. Chao, buenas noches. Gracias. Bancame un segundo, Alan, Sí, me quedo acá, Carlos. Dale, vamos a esperar que se agote en la sala. Alan, ¿cómo me voy de acá? Salir acá abajo. Abajo a la derecha, Chao. finalizado. Nos vemos. Chao, corazón. Genia, Ana, una genia. Chao. Bueno, si querés cortar la grabación, Alan. Pequeño detalle, ¿no?